Revelada la verdad divina, Jared Kushner es el cumplimiento del plan sagrado de Daniel. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén y la tomó. En ese tiempo oscuro, cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a una tierra extraña, un joven hebreo llamado Daniel se encontró en medio de un mundo que adoraba dioses de piedra y oro, completamente opuesto a su fe en el único y verdadero Dios de Israel. Apenas tenía 17 años cuando fue llevado al palacio real, donde, rodeado de opulencia, comenzó a destacar por su sobrenatural sabiduría y su asombrosa capacidad para interpretar sueños, dones que le fueron conferidos directamente por Yahvé. El ambiente de Babilonia pesaba como una nube espesa y opresiva. Ritual tras ritual, los babilonios se inclinaban ante sus ídolos, mientras el espíritu de Daniel ardía en indignación y temor. Sabiendo que su fe lo colocaba en una posición vulnerable, Daniel decidió no ceder ante las tentaciones de la corte. Sin embargo, una prueba mayor se avecinaba cuando Nabucodonosor, atormentado por un sueño que lo dejaba desolado, convocó a sus sabios y consejeros, amenazándolos con la muerte si no lograban descifrar su significado. Mientras el rey se debatía en la confusión, el corazón de Daniel latía fuerte ante la inminente tragedia. Aquella noche, Daniel se retiró a su habitación y se arrodilló. Con fervor, clamó al Dios de sus padres, pidiendo su intervención. Señor, te ruego que me reveles este misterio para que nuestra vida no sea tomada, suplicó. En un momento de angustia y oración, la voz divina resonó en su corazón. Una luz brillante llenó la habitación y, en un instante, el sueño de Nabucodonosor fue mostrado a Daniel. No solo representaba reinos terrenales, sino que era una revelación del plan divino que abarcaba tiempos y naciones. Con renovada perseverancia, Daniel se presentó ante el rey. No son los sabios, encantadores, magos o astrólogos quienes pueden revelar el misterio, declaró, sino hay un Dios en los cielos que revela los secretos. Al interpretar el sueño, sus palabras fueron como un clamor de esperanza y juicio, un reino de gloria que se levantará, y el fin de los reinos humanos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El reino de Nabucodonosor tembló ante la interpretación divina de Daniel, mientras se levantaba la pregunta inquietante de si la historia estaba repitiéndose. Hoy, en el presente, cuando surge una figura como Jared Kushner en el ámbito político mundial, los corazones de muchos se inquietan. ¿Podría ser un símbolo del cumplimiento de las profecías de Daniel? Con un futuro confuso y eventos mundiales de gran magnitud, el pueblo se recuerda de la necesidad de mantenerse firme en la fe, tal como lo hizo Daniel entre dioses extranjeros. La historia no concluye aquí. En el primer capítulo de esta revelación, una sombra de misterio queda flotando en el aire. Las decisiones que hoy se toman podrían ser parte del plan divino, y así, como Daniel, ¿estaremos listos para enfrentar lo que está por venir? Las preguntas reverberan en el corazón del pueblo de Dios, clamando por respuestas en tiempos de incertidumbre. La mañana siguiente trajo consigo un cielo cubierto y pesado, reflejando la inquietud que imperaba en el corazón de Daniel y de todos los cautivos en Babilonia. Los ecos de la revelación aún resonaban en sus pensamientos, y él sabía que el tiempo para actuar se acercaba rápidamente. Con una determinación renovada, Daniel se dirigió al palacio para encontrarse nuevamente con Nabucodonosor, impulsado por la convicción de que la soberanía de Dios guiaba su camino. Al entrar en la corte, las miradas curiosas de los nobles babilonios se posaron sobre él.
Algunos murmuraban entre sí, cuestionando la validez de su don, mientras otros lo miraban como una amenaza al orden establecido. Sin embargo, Daniel no se dejaba intimidar, su mirada estaba fija en la grandeza de su Dios, y sabía que debía ser un portador de su verdad. Cuando finalmente se presentó ante el rey, Nabucodonosor lo recibió con una mezcla de desconcierto y respeto. ¿Se ha presentado el cielo contigo para desatar otro misterio, Daniel?, preguntó el rey, su voz llena de un titilante desafío. Rey, tu pregunta es profunda y tu impaciencia es comprensible. Pero no es de mí, sino de Dios que viene el entendimiento que buscas, respondió Daniel con voz firme, recordando las palabras del Salmo 37, 5, encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Nabucodonosor, que había sido testigo del poder divino a través de la interpretación de su sueño anterior, sintió el peso de la verdad en las palabras de Daniel. En un acto de nerviosismo, se recargó en su trono, preparándose para escuchar lo que tenía que decir. Tu sueño, oh rey, no es solo un reflejo de tu imperio, sino una advertencia para todos los reinos de la tierra. Un gran árbol que fue cortado representa no solo tu gloria, sino también el juicio que se avecina si no te humillas ante el Altísimo, explicó Daniel. Y así será que el cielo te mostrará su poder a menos que reconozcas la soberanía de aquel que está en control de la historia. Mientras las palabras de Daniel llenaban la sala, un silencio imponente se apoderó de todos los presentes. La atmósfera era densa con la presenciación de lo divino. El rey, atrapado entre el temor y la contemplación, sintió la súbita responsabilidad de su posición. En esos momentos cruciales, Daniel sintió un impulso de fe creciente. Rey, hay una esperanza también en este juicio, si te arrepientes y das gloria a Dios, tu reino será restaurado, y aprenderás que el Altísimo reina sobre los hombres. La luz de la revelación se reflejaba en su rostro. Sin embargo, mientras las palabras salían de su boca, Daniel advertía que el verdadero desafío no solo era para Nabucodonosor, sino también para el pueblo de Dios, el pueblo cautivo que anhelaba ver la fidelidad del Señor en su generación. El tiempo de expansión del reino divino se acercaba, pero ¿quién estaría listo para recibirlo? Dentro de su espíritu, Daniel clamaba por su gente, una nación en duda, buscando dirección. A medida que el rey procesaba su mensaje, un eco resonó en el fondo de cada corazón presente. ¿Serían obedientes ante el llamado divino? ¿Estarían dispuestos a someterse ante la voluntad del Eterno, incluso en medio de la opresión? Días pasarían, y la respuesta de Nabucodonosor revelaría más que la historia misma. En ese suspenso espiritual, Daniel se arrodilló en su corazón, esperando el desenlace, mientras la inquietante pregunta permanecía en el aire: ¿estamos preparados para la manifestación del plan soberano de Dios? La luz del juicio podía convertirse en una oportunidad de salvación, pero lo que vendría podía ser un camino doloroso hacia la restauración de una nación. ¿Cómo se alinearán estos eventos con la revelación del futuro? Solo el tiempo y la voluntad de Dios lo dirían. Al transcurrir de los días, el palacio de Nabucodonosor se sumió en una atmósfera de inquietud. El rey, atormentado por los sueños y advertencias que había recibido a través de Daniel, se encontraba inmerso en una lucha interna que le carcomía el alma. Cada noche, el mismo sueño lo acosaba, recordándole el árbol cortado, un símbolo de su grandeza que pendía amenazador sobre su cabeza. Mientras tanto, en la morada de los cautivos, Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, se reunían en oración, clamando al Señor en busca de claridad y dirección. Daniel, consciente de que el tiempo se acortaba, compartió con ellos el peso que llevaba. Hermanos, el rey necesita cuando mucho que se arrepienta y se humille, pero este no es un camino fácil ni rápido, les dijo con una firmeza que escondía la preocupación en su corazón. Debemos estar preparados para cualquier desenlace, porque nuestra fe no debe tambalearse. Debemos ser portadores del mensaje de esperanza que el Dios Altísimo ha colocado en nosotros, agregó Ananías, con una convicción que resonaba profundamente entre ellos.
Misael, que observaba con seriedad, sintió en su espíritu un llamado divino. El futuro de su pueblo parecía estar atado a lo que ocurriría en el palacio. Días después, el rey Nabucodonosor convocó nuevamente a Daniel. La corte estaba expectante mientras el rey, visiblemente alterado, enfrentaba a su intérprete de sueños. Daniel, los días han pasado, y no se ha hecho evidente mi destino. La sombra de lo que soñé me atormenta. ¿Qué debo hacer para evitar que el juicio caiga sobre mí y mi reino? Daniel, reconociendo la profundidad de la angustia del rey, exclamó: «Oh rey, lo que temes puede, en efecto, convertirse en tu salvación. Debes reconocer que solo el Altísimo gobierna sobre todo reino y autoridad. Debemos clamar a Él, para que te muestre su misericordia. Humíllate ante su grandeza, y verás cómo tu vida y tu imperio serán restaurados». Una extraña calma se apoderó del rey, quien sintió que la verdad penetraba en su ser. Sin embargo, la duda seguía agazapada en su corazón. Daniel, discerniendo su lucha, sintió la urgencia de profundizar en su mensaje. «Rey, la salvación se encuentra en la conversión sincera. Cuando el corazón se humilla y se vuelve a Dios, el cielo responde con gracia». Los nobles presentes en la corte intercambiaban miradas, entre angustia y desconfianza, mientras la verdad divina flotaba en el aire. El rey, atrapado entre la verdad y su orgullo, experimentaba la batalla de un corazón dividido, añorando el perdón pero temiendo las repercusiones de su entrega. Mientras tanto, Daniel se retiró a su habitación, donde clamó a Dios en busca de compasión y un destino favorable para su pueblo. La angustia por el futuro de Israel se mezclaba con la esperanza de un rey que podría finalmente rendir su orgullo. Durante aquella larga noche, las palabras del profeta Jeremías resonaban en su mente: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29:11. Los días transcurrieron, y aún en su confusión, Nabucodonosor comenzó a notar cambios en su corazón. La soberanía del Dios de Israel comenzaba a tomar forma en su vida. Un giro inesperado planteaba el cuestionamiento de si esto sería el inicio de su rendición a Dios o la señal de su caída. Las sombras del juicio continuamados atormentaban su mente. En su inminente respuesta ante Daniel, se dibujaba un umbral entre orgullo y humillación, entre condenación y salvación. Mientras la historia continuaba, el eco del arrepentimiento y la revelación de la voluntad divina se acercaban. Daniel sabía que la intervención de Dios podría despertar a una nación adormecida y rebelde. En lo profundo de su corazón, susurraba una preocupación: ¿qué sería del pueblo de Dios si el rey no tomaba el camino correcto? El plan soberano de Dios estaba a punto de cumplirse, y todo parecía depender de una elección crucial. Así, el desenlace de la agonía del rey y la restauración de un pueblo ansioso por la promesa divina estaban en un delicado equilibrio. ¿Podría el rey aprender la lección que Dios había diseñado para él? La respuesta a esta pregunta resonaba en el cielo y en la tierra, esperando su inminente revelación. El tiempo pasó en el reino de Babilonia, y la atmósfera se tornó aún más densa mientras las sombras de los sueños atormentaban a Nabucodonosor. Una mañana, al despuntar el sol, el rey, con su corazón agitado, decidió que era hora de confrontar su destino. Se encontró de pie en su balcón, mirando hacia la vasta extensión de su imperio. Las ciudades, las tierras y los pueblos estaban bajo su mando, pero, en su mente, todo parecía tan frágil. Con un ánimo renovado, el rey envió por Daniel una vez más, deseando saber si había alguna nueva revelación. Los nobles y los sabios de la corte se reunieron en un tenso silencio, anticipando las declaraciones que cambiarían el curso de su historia. Cuando Daniel llegó, un sentido de urgencia y posguerra se palpaba en el aire. «Daniel», empezó el rey con voz temblorosa, «he meditado sobre tus palabras. He sentido en mi corazón un eco de la verdad que proclamaste, pero también una lucha que me consume.
¿podrías hablarme una vez más sobre lo que Dios quiere de mí? Daniel, reconociendo la mano de Dios en la confusión del rey, oró en silencio, pidiendo al Altísimo que diera luz a su mente. Mirando a Nabucodonosor, dijo: «Oh rey, el Dios del cielo, quien te dio el sueño, te habla de nuevo. Sé firme, lo que él ha revelado es tanto una advertencia como una promesa de redención». Mientras Daniel pronunciaba estas palabras, un profundo silencio envolvió a la sala, y los rostros de los nobles se tornaron pálidos. Tu reino será cortado, pero no sin antes experimentar una transformación. El árbol que cortaste representa tu orgullo, y si no te humillas ante el Altísimo, la gloria que has conocido será reemplazada por la locura. Pero, oh rey, si te vuelves a Dios, en su gracia hallarás restauración. Las palabras de Daniel cortaron como un cuchillo, atravesando la resistencia del corazón del rey. Nabucodonosor sintió que una mezcla de terror y esperanza se entrelazaba en su pecho. ¿Qué es lo que debo hacer?, preguntó con una sinceridad renovada. Necesitas reconocer que el Altísimo es el gobernador de todos los reinos. El arrepentimiento genuino abrirá la puerta a su perdón y redención. Acude a él con un corazón sincero y verás cómo te devolverá lo que has perdido. Y recuerda las palabras del profeta: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, y orare y buscare en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Con el corazón latiendo desbocado, Nabucodonosor se enfrentó a un cruce de caminos. Realmente podría humillarse y reconocer la grandeza de Dios, o seguir hundiéndose en el orgullo que lo había llevado a la ruina. En su pecho, la voz de Dios parecía resonar, clamando por una rendición genuina. Mientras el rey consideraba lo que Daniel le había dicho, una claridad comenzó a abrirse en su mente. En ese instante, sintió que el destino de su año y su pueblo colgaba de un hilo, y que la respuesta que eligiera no solo afectaría su vida, sino también la de los que había gobernado. Despertó en él un deseo profundo de transformación, mientras el cielo esperaba su decisión. Así, el rey se aseguró que lo que siguiera, llevaría su nombre por generaciones. Pero en su corazón sabía que el verdadero cambio provendría no de sus palabras, sino de su acción. El plan soberano de Dios, tras cada palabra de advertencia y promesa, presionaba hacia una futura revelación. Nabucodonosor tenía que decidir. En esos momentos de reflexión, se sellaba la historia que resonaría a través de los siglos, y la luz de la providencia divina guiaba las decisiones del rey. ¿Escucharía finalmente la voz del Altísimo que le llamaba a la humildad y la rendición? La respuesta, como un eco en el viento, aún permanecía escondida, aguardando el momento preciso de manifestarse. Nabucodonosor, sumido en su introspección, miraba hacia el horizonte, donde los primeros rayos de sol comenzaban a calentar la fría superficie de la tierra. En su corazón, un conflicto brotaba con la fuerza de una tormenta. La advertencia de Daniel reverberaba como un eco incesante: si no te humillas, y la idea de perder su reino lo invadía con una ansiedad desgarradora. Mientras las horas del día se desarrollaban, el rey se dedicó a pensar en lo que significaría doblegarse ante el Creador del universo. ¿Podría realmente ceder ante aquel que había, de manera arrolladora, molestado su orgullo? Pero en el fondo de su ser, ya empezaba a intuir la respuesta. A medida que la luz del día se hacía más intensa, Nabucodonosor reunió a sus nobles, quienes observaban sus gestos con creciente preocupación. Los sabios que habían rodeado al rey durante años, con su sabiduría mundana y ritos paganos, no tenían la respuesta a lo que le atormentaba. El rey, con una mirada decidida, les habló: ¿qué deben hacer los hombres en mi posición, proverbiales entre la sociedad, cuando su imperio parece tambalearse? Uno de los consejeros, tomando coraje, sugirió que el rey debía ofrecer sacrificios a los dioses de Babilonia, una tradición que esperaban apaciguar a su creciente desasosiego. Nabucodonosor sintió que esa propuesta palidecía ante el clamor de su alma,
No sería una ofrenda vacía lo que apaciguara su inquietud. De pronto, un penetrante impulso invadió su corazón. En su mente, la figura de Daniel se erguía como un faro en la tormenta. Recordó las visiones que Daniel había interpretado, el poder de su fe y la sabiduría que provenía del Altísimo. Con un grito decidido, decretó: «Traed de nuevo a Daniel, el hombre de Dios. Quizás él pueda ofrecerme una guía que trascienda lo humano». Las murmullos de alarma se esparcieron entre los nobles al escuchar su orden. Dentro de su temor reverencial, también existía una expectativa, sabían que la intervención de Daniel podría cambiar el curso de la historia. Cuando Daniel entró en la sala, la tensión era palpable. El viento parecía llevar consigo los susurros del destino. «He considerado mucho las palabras que me diste, oh rey», comenzó Daniel, mientras el rey lo observaba con preocupación. «Y sé que te aflige pensar en el juicio que deberás enfrentar». «Daniel», el rey imploró. «¿Qué debo hacer para evitar la sombra del juicio? ¿Cómo puedo encontrar la luz en esta oscuridad?». De inmediato, Daniel intercedió: «Debes someterte a la soberanía de Dios y reconocer que el Altísimo reina sobre los reinos de los hombres. Si te humillas bajo su poderosa mano, recibirás misericordia. El resultado de este acto determinará si tu reino se sostiene o si será dado a otro». Nabucodonosor sintió que los vientos de su vida se transformaban en un torrente de revelaciones. En su espíritu, emergió la comprensión de que el arrepentimiento no era solo una acción, era una postura del corazón. Y así, cernido por una indescriptible paz, se arrodilló ante el altar de su poder, un gesto que jamás había imaginado. «Señor de los cielos», clamó, con la voz agitada por el peso de la súplica, «te reconozco. Soy un rey, pero ante ti soy nada. Perdona mi orgullo y vuélveme a dar la razón de mi ser. Si realmente está en tu voluntad, restáurame». Sin embargo, en la distancia, un mensaje aguardaba en el viento. Las miradas de los nobles se encontraron, reflejando una mezcla de asombro y miedo. Porque la profecía de la caída de Nabucodonosor ya había sido dicha, y la historia empezaba a inclinarse hacia lo insospechado. Mientras el rey hacía su súplica, la voz del cielo resonó entre los muros de Babilonia, revelando que un plan mayor estaba en marcha, uno que iría más allá del orgullo y la soberanía de un hombre. Y así, el propósito divino comenzaba a tejerse, una historia que no solo tocaría a un rey, sino que llevaría consigo a las naciones del mundo y el tiempo mismo. Lo que estaba por desvelarse sería un testimonio de la gloria de Dios y la verdad, aunque inmensa, todavía estaba oculta en los pliegues del misterio divino. A medida que Nabucodonosor permanecía arrodillado, la sala estaba impregnada de un silencio abrumador. Nadie se atrevía a moverse ni a respirar en ese momento sagrado, donde un rey había formulado una súplica ante el Dios de cielo y tierra. Pero mientras el alma del monarca buscaba la reconciliación, el universo entero parecía aguardar el desenlace. De repente, el aire vibró con una presencia palpable. Un susurro de gloria emanó de lo alto, como si las aves del cielo se inclinaran en reverencia. Daniel, con los ojos fijos en el rey, comprendió que el tiempo de la revelación divina había llegado. «Oh rey», dijo con voz firme y clara, «la misericordia de Dios está lista para descender, mas recuerda que la justicia y la gracia de nuestro Dios son dos caras de la misma moneda». Las palabras de Daniel cruzaron como dardos, impactando la mente del rey. En ese mismo instante, la atmósfera se tornó densa con una mezcla de temor y asombro. ¿Acaso el Altísimo haría eco de su poder a través de un rey tan soberbio, cuya cabeza se alzaba en la cumbre del orgullo? Mientras el rey levantaba su rostro, una luz celestial parecía alojarse sobre él. Su corazón se llenaba de una esperanza renovada, un fruto del arrepentimiento sembrado en su interior. Pero lo que aguardaba replicar lo que Dios estaba a punto de desvelar era un desafío formidable para su esencia, un reto que iría más allá de su propia existencia. «No temas lo que el Altísimo tiene preparado», continuó Daniel,
sus ojos llenos de una serena certeza. La profecía ha de cumplirse, y aunque te humilles, habrá un tiempo de prueba que purificará tu corazón. Tu orgullo ha llevado a muchos a caer, y tú, Nabucodonosor, no serás la excepción, si no te adhieres a su voluntad. En la mirada del rey se combinaban la incertidumbre y la obediencia. Comprendía que la restauración de su reino dependía de un movimiento del corazón, pero también sentía el peso del poder que le había sido conferido. ¿Estaba dispuesto a aceptarlo en la debilidad de su humanidad? Por un momento, los nobles que rodeaban tanto al rey como a Daniel sintieron que el tiempo se detenía. La historia se acercaba a un clímax, donde hombres y ángeles se verían obligados a enfrentar el impacto del mandato celestial. Daniel, ¿qué distinguirá mi tiempo de honor del tiempo de juicio?, preguntó Nabucodonosor, con un voz temblorosa que revelaba su vulnerabilidad. Daniel, recordando las antiguas promesas hechas a su pueblo, respondió con resolución: la obediencia que viene de tu humillación, oh rey, es lo que abrirá las puertas de la verdadera sabiduría. Si te aferras a esa vía, las naciones serán testigos de un rey transformado, y será a través de ti que la gloria de Dios resplandecerá. Las palabras de Daniel resonaron en los muros de Babilonia, como un eco de la voz del Altísimo. Nabucodonosor sintió un ardor en su pecho, como si el fuego celestial comenzara a purificarlo, removiendo los vestigios de su orgullo. En su interior, el deseo de independencia se hallaba en conflicto con la necesidad de un sentido mayor de pertenencia al propósito divino. Habrá una señal en los cielos, oh rey, continuó Daniel, y tú, al observarla, recordarás que nada en este mundo se compara al reino eterno de Dios. Y cuando lleguen esos días, sabrás que el juicio y la gracia están entrelazados en el plan soberano que Él ha trazado. Así, el corazón de Nabucodonosor palpitaba al ritmo de una expectativa divina. Un nuevo capítulo se abría ante su vida, y la revelación de su destino comenzaba a desentrañarse. El rey, íntimamente conectado con un propósito mayor, aún no comprendía la profundidad del plan que se tejía. Y mientras el Dios del cielo observaba desde su trono, un mensaje resonaba entre las naciones, anticipando la intersección de lo divino y lo humano. La historia de Nabucodonosor no solo sería un relato de juicio, sino un testimonio de redención que atravesaría siglos y tocaría generaciones. Todo estaba grabado en los anales del cielo, pero se acercaba el momento en que más revelaciones desatarían una epopeya eterna, cuya continuidad solo comenzaba a vislumbrarse. El rey Nabucodonosor permanecía en la penumbra, su mente atrapada en un laberinto de pensamientos e inquietudes. La luz celestial que había sentido momentáneamente comenzó a oscurecerse ante la intensidad de la revelación que lo esperaba. La voz de Daniel, resonante y clara, seguía retumbando en su corazón: habrá una señal en los cielos. Inquieto, se levantó del suelo, y el eco del silencio tumultuoso lo rodeaba. Todos, desde los nobles hasta los guardias, estaban sumidos en una expectante expectativa. La mirada del rey, cargada de anhelos e incertidumbres, buscaba la aprobación del Dios de Israel en los profundos ojos de su profeta. ¿Qué debo hacer, oh Daniel?, preguntó nuevamente, la fragilidad de su voz vibrando con un eco de humildad. Si el cielo habla, entonces, ¿quién soy yo para desoír la voz del Altísimo? Daniel, comprendiendo la naturaleza de su honra y su caída, sentía que cada palabra que pronunciaba era una chispa de vida o muerte que podría marcar el destino del rey y de Babilonia. La senda hacia la verdad, oh rey, exige que reconozcas que tus caminos han llevado al quebranto. El Altísimo no solo rivaliza con tu grandeza, Él es la fuente de toda autoridad. Es en la entrega y la rendición donde se manifiesta la gloria de Dios. El rey asintió lentamente, sintiendo el peso de esas palabras atravesando su ser como la espada de doble filo mencionada en los Salmos. Pero en la profundidad de su ser, una tormenta de orgullo todavía intentaba resistir, como un viejo guardián que se niega a abandonarlo. Mientras hablaban, una inusual brisa pareció barrer la sala, trayendo consigo susurros de antiguas promesas y sombras de destino.
La luz era interrumpida en el centro de la estancia, donde una escultura dorada, símbolo de su arrogancia, permanecía como un recordatorio del alto precio que había pagado por su desobediencia. Los días de tu aprendizaje están por llegar, pronunció Daniel, con grave conciencia. Una transformación será necesaria para que entiendas, oh rey. La grandeza perdida de tu ser debe ser encontrada en la humildad ante el gran yo soy. Nabucodonosor sintió que las palabras del profeta penetraban más allá de su orgullo. Había algo inmenso aguardando su decisión, y en su interior resonaba una pregunta apremiante: ¿podría ser la humillación el camino hacia su verdadera exaltación? Desde lo lejos, un grupo de consejeros murmuró ante el crecimiento del conflicto interno que atormentaba al rey. Estaban divididos. Algunos susurraban conspiraciones para mantener su favor, mientras otros simulaban la sumisión que el rey tanto anhelaba. Pero nadie se atrevía a levantar la voz, pues sabían que el Altísimo había obrado en Nabucodonosor de una manera que no podrían comprender. El indeterminado tiempo se escurría como arena entre las manos del rey, y la significativa espera se convirtió en el crisol donde la divinidad y la humanidad se entrelazaban. Te ruego, oh Daniel, que no me engañes con esperanzas vacías, dijo el rey, el miedo de lo desconocido sumándose a su temor por la ira del cielo. ¿Qué me depara volver a mirar hacia el cielo después de haber levantado mis ojos a la tierra? Por un tiempo, la prueba será tu guía, oh rey, respondió Daniel, con profunda compasión. Así como el fuego purifica el oro, tu renuncia al orgullo será el faro que iluminará tu retorno al benevolente camino de Dios. Verás que incluso en la oscuridad, la luz del Altísimo te guiará hacia un destino glorioso. Nabucodonosor, en su incredulidad, aún luchaba por concebir la magnitud de una transformación. Pero una pequeña esperanza brotaba en lo profundo de su ser, una luz que podría iluminar la oscuridad de su orgullo, no solo para él, sino también para su pueblo y naciones que le rodeaban. Mientras la conversación resonaba, un viento suave acarició sus rostros, una señal del cielo, quizás el comienzo de una nueva revelación. Daniel se dio cuenta de que las oraciones ofrecen un camino a la gracia, y el futuro se materializaba en cada latido. Así, se acercaba el instante en que el juicio y la gracia debían encontrarse, y el destino del rey estaría indiscutiblemente relacionado con el propósito de Dios. En el horizonte, los cielos comenzaban a murmurar promesas antiquísimas, mientras la historia se preparaba para cambiar y revelar el hilo divino que conectaba todas las cosas. Rey Nabucodonosor, concluyó Daniel con firmeza, cuando lo celestial y lo terrenal se encuentren, se desatará una verdad que cambiará tu vida y la de Israel para siempre. Al mirar hacia arriba, serás testigo de los cielos, y sabrás que el Altísimo tiene un plan aún mayor del que imaginas. Los corazones temblaban ante la urgencia de lo que estaba por suceder, pues al igual que una tormenta, el juicio se preparaba para estallar, y la revelación de la gloriosa soberanía de Dios aguardaba a verse por completo. El rey Nabucodonosor, sintiéndose abrumado por la revelación y la inminente transformación, comenzó a caminar, sus pasos resonando en el suelo pulido de la sala. La atmósfera era densa, cargada de un peso tanto celestial como terrenal. Las palabras de Daniel, como un hilo dorado, tejían un relato de advertencia y aliento, y el rey sabía que cada instante los ojos del cielo estaban fijos en su alma. Las llamas de un candelabro cercano chisporroteaban intempestivamente, como si se estremecieran ante la proximidad del divino juicio. Con fervor, Daniel continuó: oh rey, no temas, el Altísimo es compasivo y espera tu arrepentimiento. No es su deseo que caigas en la perdición, sino que florezcas en despertar ante su poder. Nabucodonosor se detuvo de repente, sintiendo que un nuevo entendimiento lo tocaba. ¿Es posible, Daniel, que un rey como yo pueda volver a ser aceptado? ¿Cómo podría hallar gracia en la presencia de tal grandeza? Su voz, repleta de vulnerabilidad, quebraba el estruendo del silencio. Así como el sol se levanta cada día, así también la misericordia de Dios renueva cada mañana, contestó Daniel, su voz llena de confianza.
La gran enseñanza se encuentra en la humildad, oh rey. Cuando te postres ante el Creador de los cielos y la tierra, Él restaurará lo que parece perdido. Escucha su voz en la tormenta, mira su luz en la oscuridad, y serás transformado. Mientras hablaba, un rayo de luz cruzó la estancia, arrojando sombras que danzaban en las paredes. Nabucodonosor sintió su corazón latir con más fuerza a medida que la verdad penetraba su ser. En lo profundo de su alma, un fuego empezaba a arder, un anhelo de volver a ser ese soberano que había sido, pero también de ser un siervo del Altísimo. Pero, ¿qué señales debo buscar, oh Daniel?, preguntó el rey, su mirada fija en el profeta. Si la señal está en los cielos, ¿cuál es mi papel en esta conmoción celestial? ¿Cómo puedo contribuir a este plan que parece tan vasto? Daniel, con una calma divina, replicó, el cielo mostrará lo que debe ser revelado. Será en tu despertar, que se despejarán las nubes de la ignorancia que rodean tu corazón. Hay un propósito en tu experiencia, y no solo para ti, sino para las naciones que te miran. Recuerda, el Altísimo es un Dios de orden y no de caos. Cada evento está entrelazado con su soberanía. El rey cerró los ojos, permitiendo que el silencio lo envolviera. La luz que había sentido en la penumbra ahora se manifestaba como una presencia poderosa. De repente, el eco de su propio orgullo le resonó, su gloriosa ciudad, su estatua dorada, y los ídolos que tantas veces había adorado. Pero será suficiente mi cambio, para que el juicio se aparte de mí y mi reino, murmuró, con temor en el corazón. Cuando lo celestial y lo terrenal se unan, se revelará la verdad ante tus ojos, respondió Daniel en un susurro sagrado. Serás un faro para otros, un testimonio del cambio que el Altísimo puede llevar a aquellos que se someten. Entonces sabrás, oh rey, que a veces el quebranto precede a la grandeza. Con cada palabra, el rey comenzó a ver destellos de claridad, un nuevo propósito estaba a la vista. Sus pensamientos comenzaron a oscilar entre el temor y la esperanza, entre el juicio y la redención. ¿Sería posible que lo que estaba por venir fuese la manifestación de un propósito mayor aún? Se preguntaba. De repente, el aire se llenó de una vibración, una sensación que podía percibirse físicamente, como una ola imponente surgiendo desde el horizonte de su vida. Nabucodonosor sabía que el tiempo estaba cerca, y la prueba que se avecinaba definiría no solo su destino, sino el de toda Babilonia. En el corazón del Altísimo, concluyó Daniel, hay un plan que aún no has vislumbrado. El tiempo para el entendimiento se acerca, pues en el cielo se están preparando revelaciones poderosas que cambiarán todo lo que conoces. Abre tus ojos, oh rey. El juicio se aproxima, pero también la oportunidad de salvación. Justo cuando las últimas palabras de Daniel resonaron y se disiparon en él. Aire, una nube oscura comenzó a formar siluetas en el cielo, como una puerta entreabierta a lo divino. Nabucodonosor, con su corazón latiendo con anticipación, miró hacia arriba, preparándose para recibir la señal que cambiaría el curso de su historia. La historia de un rey se hallaba en juego, y el futuro estaba lleno de misterios que aguardaban ser desvelados a la luz de la soberanía de Dios. Las nubes de juicio y gracia se encontraban frente a él, prometiendo un desenlace que, tal como un eco, resonaría a través de las eras. En su corazón se agitaba un pensamiento, ¿sería él el instrumento de la revelación divina? ¿Podría su historia ser parte del gran diseño del Altísimo? Nabucodonosor, con el alma en un torbellino, sintió como la tensión en el aire se transformaba en un eco profundo que reverberaba en su ser. Miraba hacia la nube oscura que se cernía sobre su reino como un ominoso presagio. Un escalofrío recorrió su espalda, y comprendió que las horas que se avecinaban serían decisivas para su vida y su trono. Con cada pulso de su corazón, la expectativa de lo inevitable crecía. Daniel, comenzó el rey, su voz temblando, ¿qué debo hacer? Si las puertas del cielo se están abriendo, si hay provocaciones del Altísimo, ¿cómo podría yo, un hombre lleno de errores, acercarme a su majestad?
En tu vulnerabilidad, oh rey, radica tu verdadera fortaleza, respondió Daniel, con una sabiduría que solo podía venir de lo alto. Humillarte ante el Altísimo es el primer paso hacia la restauración. El arrepentimiento es el camino de acceso a la verdad. Si confiesas tu orgullo y apartas tu mirada de los ídolos que te rodean, el Altísimo se acercará a ti. El rey sintió que las palabras del profeta penetraban en su corazón, despertando un deseo ardiente de transformación. ¿Y si no entiendo claramente su voluntad? ¿Cómo podré ser un instrumento en sus manos? Aún hay versiones de mí que no son dignas, susurró, casi para sí mismo. Las rutas del Creador son misteriosas, y sus caminos, insondables, dijo Daniel, alzando la mirada hacia el cielo. Sin embargo, Él siempre dirige las vidas de aquellos que buscan con sinceridad. Confía en sus tiempos. Recuerda que la gracia de Dios se revela en medio de nuestras más profundas inseguridades. Las palabras de Daniel resonaban en el salón como un canto melodioso. Delante de ellos, la nube comenzaba a diseminarse, y dentro de ella, se vislumbraban figuras celestiales que danzaban con majestad. Era un espectáculo que llenaba el corazón del rey de temor y reverencia. Nabucodonosor, consciente de la magnitud de la escena, cayó de rodillas, el suelo de mármol frío alineándose con su súplica. ¿He de esperar un juicio, o un milagro? ¿Cuáles son los pasos que debo tomar bajo este cielo que canta mi destino? Clamó, su voz resonando con una mezcla de terror y esperanza. Serás visitado, respondió Daniel, y tu prueba será una que examinará los recovecos más profundos de tu ser. El Altísimo, en su infinito amor, ha preparado una experiencia que te cambiará, serás como la hierba que se mece ante el viento. Pero recuerda, en la debilidad puedes encontrar la fuerza de su gloriosa revelación. El rey sintió como si una chispa de luz surgiera dentro de su interior. En su mente, se formaba la imagen de una conexión divina, un hilo que unía su destino al de su reino, y a las naciones cercanas. Las sombras en el cielo empezaron a disiparse, como si los tiempos se acercaran a un clímax sagrado. Y en un instante, un profundo silencio se apoderó de la sala. A través de la atmósfera cargada, una voz suave, pero poderosa, resonó en el corazón del rey. Nabucodonosor, tú serás el testimonio de mi gloria. Tu orgullo quedará sometido, y tus ojos serán abiertos para ver la grandeza del Altísimo. En tu quebranto, otras naciones verán mi poder. Una lágrima rodó por la mejilla del rey al comprender el profundo amor y la justicia que se entrelazaban en la declaración divina. Aceptando su fragilidad y el amplio plan que se desplegaba ante él, preguntó, ¿y qué será de Babilonia? ¿Seré yo el medio a través del cual las naciones verán al Dios verdadero? Tu camino siembra hijos de la fe, oh rey. En ti se revelará el poder de la restauración, el testimonio que perdurará por generaciones, aseguró Daniel. La mano del Altísimo está extendida sobre ti, y los caminos que tomarás no solo transformarán tu corazón, sino que marcarán el inicio del cumplimiento de una promesa que resonará aún en el futuro. Habrá una señal en los cielos que anotará el tiempo de tu transformación. Mientras Daniel hablaba, la luz se intensificaba y el rey sintió que un nuevo amanecer se alzaba en su interior, una revelación de que su historia era más grande de lo que había imaginado. Las puertas del cielo están abiertas, pensó, y el tiempo de mi redención se acerca. El misterio del propósito de Dios se desvelaba ante su mirada, y en su corazón brillaba la certeza de que, en la oscuridad de la prueba, se encontraría la luz de la soberanía divina. ¿Qué me espera más allá de estas nubes?, se preguntó Nabucodonosor, mientras un nuevo sentido de urgencia lo envolvía. Solo el Altísimo sabe cómo se entrelazan los hilos del destino. ¿Sería él el elegido para guiar a su gente hacia un nuevo amanecer bajo la soberanía de Dios? La respuesta danzaba como un reflejo en el horizonte, aguardando ser descubierta. El cielo sobre Babilonia empezaba a despejarse, y mientras la luz del día comenzaba a brillar, Nabucodonosor se encontraba en un estado profundo de contemplación.
La presión del amor divino y las advertencias de Daniel pesaban sobre su corazón. La sombra de la providencia parecía hallarse más cerca, enfrentándolo con una verdad ineludible: había un propósito en su sufrimiento y en su lucha. ¿Qué debo hacer en este tiempo de tribulación?, inquirió el rey, consciente de que su respuesta determinaba no solo su vida, sino la del pueblo que gobernaba. Si mis caminos han sido de orgullo, ¿qué nuevos pasos puedo dar para cambiar mi rumbo? Daniel, mirándolo con compasión, respondió: la lego a tu entendimiento la urgencia de un corazón contrito. La verdadera libertad proviene de entregarte al poder y la soberanía de Dios. Para que tu reino florezca una vez más, debes someterte a su voluntad. Mientras Nabucodonosor escuchaba, sentía que las paredes de su palacio comenzaban a desvanecerse, dejando un espacio donde la luz divina podría entrar. Pero si caigo al suelo para rendirme, perderé lo que he alcanzado. ¿Acaso no hay otro camino que me permita mantener mi gloria? Su voz tembló, revelando su lucha interna. No hay camino más seguro que el que lleva a la gloria del Altísimo, insistió Daniel, firme. Los hombres pueden ser levantados en su orgullo, pero el Dios del cielo es el que da y quita reinos. Solo en la humildad serás verdaderamente exaltado. En aquel momento, las sombras en el cielo empezaron a despejarse, revelando una señal brillante que capturó la atención del rey y de todos en la corte. La presencia de lo divino comenzaba a manifestarse, y el aire estaba cargado de un presagio indescriptible. Nabucodonosor sintió que un temblor se apoderó de su ser, a la vez que un profundo anhelo de cambio comenzaba a fluir en su corazón. ¿Ves aquella luz? Daniel señalaba hacia el cielo. Es un recordatorio de que la misericordia de Dios te sigue, incluso en la penumbra de tu orgullo. Él está listo para manifestar su gracia en tu debilidad. Acéptalo, y la gloria será restaurada. La visión en el cielo se intensificó, un espectáculo apoteósico que abrumó la mente del rey. En su corazón, la llamada del Altísimo resonaba como un antiguo canto, dibujando en su alma la imagen de un futuro resplandeciente. ¿Qué transformación podría surgir si se decidiera a someter su voluntad a aquel que gobierna sobre todos los reinos? En su interior empezaban a surgir lágrimas, como un torrente de liberación que empujaba al rey hacia una rendición completa. Señor de los cielos, clamó, arrodillándose. Te reconozco como el único rey verdadero. Perdona mi arrogancia, mis ídolos, mis caminos. Si me das la oportunidad de transformarme, prometo que mi corazón será tu hogar. La historia de Nabucodonosor comenzaba a tomar un nuevo rumbo mientras el cielo respondía a su súplica, enviando un resplandor de luz que iluminó cada rincón de la corte. El eco de su entrega reverberó a través de las generaciones. Sin embargo, la batalla no había terminado, el juicio y la gracia estaban entrelazados en la historia que aguardaba su desenlace. Tu respuesta determinará el futuro, oh rey, advirtió Daniel, con la voz vibrante de autoridad divina, pero la gracia del Altísimo está disponible para ti. Prepárate, pues vienen días de prueba y de revelación, y lo que decides ahora cambiará a tu nación. Nabucodonosor, con un corazón caliente de esperanza y temor, sabía que la señal en los cielos no era solo un aviso, sino una promesa de un futuro que superaba su entendimiento. ¿Qué me espera más allá de esto?, se preguntó en su mente. La historia del rey estaba a punto de modificar radicalmente su rumbo, y el cielo comenzaba a orquestar no solo su transformación, sino la salvación de su reino. Y mientras la luz brillaba más intensamente, el vínculo entre el cielo y la tierra se entrelazaba con la voz de Dios susurrando: la redención de las naciones depende de ti, Nabucodonosor. El camino hacia el cumplimiento de mi plan soberano ha comenzado en el instante que te humillaste ante mí. Así, la historia de Nabucodonosor se transformaba en un relato donde la soberanía divina forjaría el destino de un rey, y el eco de su arrepentimiento resonaría a través de los tiempos, anticipando revelaciones aún más grandes. El tiempo se acercaba a la manifestación plena del plan que cambiaría la historia del pueblo de Dios y las naciones que les rodeaban.
¿Qué otros misterios aguardarían en los cielos? Solo el tiempo lo revelará.